Eh, Voy a activar aquí la cámara. Dígame que esto está un poquito lento. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Israel Torres, soy su profesor de laboratorio de física y en este momento pues voy a darles un preámbulo de lo que es el laboratorio, la planificación, el laboratorio como tal. Primero veamos el contenido programático que tenemos para laboratorio de física en esta corte. Bien, ahí tenemos lo que es el programa de laboratorio de física. Básicamente lo que vamos a ver es el contenido, su contenido. Bueno, tenemos lo que es práctica 1, mediciones, mediciones de longitud, volumen, tiempo y estimación de errores. Bueno, quién no sabe cómo medir una longitud? Ustedes saben ya medir longitud desde hace muchísimo. Volumen de sólidos y de líquidos. Cuando compran el líquido en litros. Una práctica 2 que viene a ser lo que es masa y densidad. La masa es el peso como tal y la densidad es por unidad de volumen. Práctica 3, movimientos en una dimensión. Práctica 4, fuerza y peso. Las fuerzas concurrentes y las fuerzas de fricción. La práctica 7, finalmente con plano inclinado. Descomposición de fuerzas en plano inclinado. Y por último, un proyectico de trabajo y energía. Bien, ese es el contenido que ustedes deben tener ahí en la plataforma de lo que es prácticas de laboratorio de física. Déjenme cerrar esto aquí. Cierro esta otra. Ok. Ahora vamos a ver cómo vamos a estructurar el plan de evaluación. Bien. Esperemos que cargue. Está un poco lento esto. Bien, el plan de evaluación tenemos una unidad 1 y 2, donde vamos a hacer un trabajo práctico sobre medición, masa y densidad. Unidades 3 y 4, movimientos en una dimensión, fuerza y peso. La unidad 5, que son las fuerzas concurrentes, un trabajo práctico, estos son las ponderaciones. Y finalmente, las fuerzas de fricción, plano inclinado, trabajo y energía. Eso es un trabajo práctico, vale 25%. Podemos tomar esta como contenido o bien esta, dependiendo de cómo vaya la dinámica de la materia, trabajamos esas dos. Bien, ese es el contenido programático para que ustedes tengan una idea de cómo va a ser las evaluaciones. Ahora vamos a ver lo que es una clase de lo que sería una clase de laboratorio. Básicamente, pues no tenemos el laboratorio porque estamos haciendo a modo virtual, pero para tener una idea de lo que son mediciones, la unidad 1 que acabamos de hablar. Bueno, las mediciones, la unidad de medidas y la longitud establecida por el sistema métrico decimal, que es el metro. Bien, aquí están las unidades. Partimos desde el metro hacia arriba hasta llegar a kilómetros y hacia abajo hasta llegar a milímetros. Fíjense que un metro se compone de, si vamos a hablar de decámetros, de 10 metros, hectómetros de 100 metros,
o kilómetros de 1000 metros. ¿Sí? Cuando bajamos, si hablamos de decímetros, 0,1 metro, centímetros 0,01 y milímetros, que es 10 a la menos 3. ¿Sí? Eso para tener una idea de lo que son los sistemas de medición. Y bueno, en el laboratorio para establecer mediciones de volumen, por lo general el metro lo medimos es con una cinta métrica, con una regla, con algo que se estandariza para medir la longitud. Pero las mediciones de volumen en el laboratorio utilizamos lo que es el vaso precipitado para volúmenes relativamente grandes, grandes no, o sea, de laboratorio, la probeta, que es esta figurita que ustedes pueden ver acá, ¿sí? La pipeta, que es como una especie de gotero, y la bureta, que es un gotero mucho más reducido que se utiliza en sistemas medicinales. ¿Sí? Básicamente, con esto medimos volúmenes en el laboratorio. ¿Sí? El vaso precipitado, pues lo podemos calentar, lo podemos someter a temperatura. La probeta, ¿ve? Fíjense que aquí están las unidades en los datos del vaso, 150 mililitros. Aquí llega lo que es la probeta hasta 100 mililitros, la pipeta 10 mililitros y la bureta 1 mililitro aproximadamente. Bien, eso en cuanto a mediciones de volumen en laboratorio, ¿no? De volúmenes líquidos. ¿Sí? Ahí vamos a medir volúmenes líquidos. La medición de volúmenes sólidos, cuando tenemos sólidos perfectamente armados, digámoslo así, tenemos la esfera, una esfera sólida, puede ser una metra, es una esfera, se calcula por fórmulas matemáticas, 4/3 de pi por r al cubo. El cilindro, pues un cilindro, todos sabemos lo que es un cilindro, se calcula el área del círculo superior multiplicado por la altura. Fíjense que el área del círculo superior es pi por r al cuadrado por la altura. Eso me da el cilindro. Y el cubo, pues mucho más fácil, es el área de cada una de las caras elevado a la 3. ¿Sí? Por lo que es lo mismo, el área de una cara que es A por A por la profundidad que es otra A. El volumen de un cono, más compleja la situación, 1/3 de pi por r al cuadrado por la altura, porque básicamente el cono es el área de la base por lo que el sólido de revolución que ocurre en el cono en la parte superior. Y de un prisma rectangular, pues A por B por C. Simplemente A por B me da una cara y después por la profundidad que es C. Estos son los sólidos regulares, ¿no? Ahora veamos el volumen de un sólido irregular. Bien. Para ello utilizamos este principio. Tenemos un sólido irregular como una piedra de estas y lo sumergimos en una probeta o en un vaso precipitado. Inicialmente tomamos la lectura del agua. Esto lo llenamos de agua. Supongamos que esta agua inicialmente tiene un volumen de 22 mililitros. ¿Sí? Cuando nosotros sumergimos el volumen de la piedra
dentro de esa probeta o vaso precipitado, el volumen aumenta a 26 mililitros. En la segunda figura lo podemos ver, aquí con el mouse lo estoy mostrando. Bueno, ¿cuál sería el volumen de la piedra? Pues simplemente la resta de estos dos. 26 menos 22, eso es 4 mililitros. Este sería el volumen de esta piedra, un sólido irregular. Básicamente es el principio de Arquímedes. Medición del tiempo. Bien, es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de los acontecimientos. Un reloj es cualquier dispositivo que puede medir el tiempo transcurrido entre dos eventos que suceden respecto a un observador. Bueno, eso es muy sencillo. Para medir el tiempo, pues simplemente tiramos una piedra desde una parte alta o una pluma o algún objeto en particular, lo tiramos en un tiempo T0. Partimos el cronómetro y cuando llegue abajo sabemos cuánto duró en recorrer esa longitud o esa distancia. Fíjense que es un acontecimiento desde un punto inicial hasta un punto final. Estimación de errores. Todos los experimentos tienen errores, unos con más precisión, otros con menos precisión, pero bueno, tenemos el error absoluto, que es una estimación de la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Es decir, si nuestra medida nos da X, esperamos que el valor verdadero esté dentro del intervalo X más o menos delta X. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Error relativo se define como la diferencia. El cociente. El cociente entre ese valor de diferencia entre X y un delta X sobre X. Es una estimación de porcentaje de error de la medida. Nos será útil para interpretar si el error del resultado es grande o pequeño. Claro, porque ¿qué pasa? Si este error relativo nos da 0,1, podemos decir que es un valor que está dentro del tope, porque casi estos dos se igualan. Ahora, si nos da 20 o 30, quiere decir que estos dos son muy diferentes. Fíjense que es una división. Si cuando yo divido dos números que casi se igualan, o por ejemplo tomamos el 1 en la parte de abajo, y si ese delta X se nos aproxima a 1, decimos que el error es mínimo. ¿Estamos? Bien. Veamos un ejemplo. Se tiene un cubo de medidas, un cubo de madera, de lado 1 centímetro del cubo. 1 por 1 por 1. ¿Sí? Es un cubo perfecto, ¿no? Que mide 1 centímetro de cada lado. Ese cubo, inicialmente tenemos un vaso precipitado con un volumen inicial de 10 centímetros cúbicos. Aquí lo que nos piden es determinar los errores, el error absoluto y el error relativo. Primero y principal debemos saber cuánto es el volumen que nos da el ensayo. Sabemos que el volumen del cubo, si lo medimos, nos da 1 centímetro cúbico. Pero en el ensayo, por aquello del error, nos da que el volumen inicial del líquido era 10. Cuando yo vierto la probeta, perdón, el cubo de madera, me da 11,2 centímetros cúbicos.
De 10 subió a 11,2. Claro, es perfectamente lógico que suba, porque estoy vertiendo algo dentro de un líquido, ese volumen tiene que aumentar, pero aumentó a 11,2. O sea que la diferencia entre el volumen inicial y el volumen final es 1,2. Este volumen viene representando lo que es el volumen del cubo, pero a modo experimental, ¿no? A modo experimental. Nos da 1,2. Bueno, el error absoluto, pues aplico la fórmula. El error absoluto es 1,2 menos 1, que es el volumen final menos el volumen inicial, y eso me da un delta X que es 0,2 centímetros cúbicos. Ya que ese fue el porcentaje de error absoluto. Pero el error relativo es fácil también, pues aplico la fórmula, delta X entre X, delta X es 0,2 entre X. ¿Pero quién es esta X? El volumen que yo tenía de forma estandarizada. Este señor, sin hacer el experimento. Este delta X, 0,2. 0,2 entre 1 por 100, eso me da el 20%. Bueno, un porcentaje de error alto para un tipo de ensayos de esto, pero eso es lo que nos dio, es para que tengamos una idea de que todos los ensayos, pues siempre hay un error que hay que determinar. Equivalencias. Ahora bien, hay unas tablas de equivalencias de lo que tiene que ver todas las unidades que manejamos en el sistema métrico decimal y los sistemas internacionales. Por ejemplo, ya sabemos que un metro son 100 centímetros. Aquí lo podemos ver. Pero una pulgada, que es una unidad de medida de longitud, es 2,54 centímetros. Igual una milla, 1,669 kilómetros. Estas son unidades de longitud. Después vienen las unidades de peso, con lo que se pesa una sustancia o un sólido, un líquido, que vienen en kilogramos, que equivale a 2 libras aproximadamente. Estas son unidades de volumen, un centímetro cúbico, que es un mililitro, y un litro, 1000 centímetros cúbicos. Y así sucesivamente. Bueno, ustedes pueden conseguir este tipo de tablas en la red, en toda la bibliografía de lo que tenga que ver con sistemas de unidades. Ahora bien, eso es para que tengan una noción de lo que es la unidad 1, que son sistemas de medición, volúmenes, mediciones de tiempo y estimación de errores. Viene la unidad 2, masa y densidad. Después, movimientos en una dimensión. Les queda como tarea la unidad 2, la práctica 2, desarrollar la práctica 2 a modo de ejemplo, en un video cortico de cómo medirían masa y cómo medirían densidad de cuerpos sólidos y densidad de cuerpos líquidos. Es muy sencillo, hay muchos ejemplos en la red de todo lo que tenga que ver con sistemas de medición. Y bueno, básicamente termina hoy la clase. Esto era lo que yo quería comentarles. Pues estoy a la orden para lo que sean, pero tenemos un trabajo de la práctica 2 referente a masa y densidad. Me hacen un video corto de no más de 5 minutos, 3 minutos. ¿Cómo determinan ustedes? Así como lo estoy explicando yo, cómo determinan ustedes la masa y cómo determinan ustedes la densidad de un cuerpo. Puede ser de su dispositivo, su celular. ¿Cómo determinan ustedes la masa de esto?
¿sí? Desde el punto de vista práctico, y no yéndose al catálogo, porque el catálogo le va a decir que esto pesa tanto y que esto tiene un volumen de tanto, pero no, ustedes mismos tienen que hacerlo, ¿sí? Hagan de cuenta que es un rectángulo perfecto y lo miden, calculan su masa, la densidad de ese cuerpo sólido, y los cuerpos líquidos, pues es mucho más sencillo también. ¿Cómo determinan ustedes la masa, perdón, la densidad de cuerpos líquidos? ¿Sí? Tienen que leer un poquito lo que es el principio de Arquímedes, las teorías esas de, de densidad, para poder tener una noción más generalizada. Esa ha sido toda la clase de hoy y se despide el profesor Israel Torres. Muchísimas gracias.